Ya inicié la grabación. ¿Ustedes autorizan que haga la grabación? Sí, perfecto, perfecto. Voy a apagar mi video y a compartir la pantalla. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, 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 ahí está la pantalla completa ya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a revisar el metabolismo del colesterol. Quiero empezar esta parte con mencionar algo que es muy importante y es sobre la satanización pues, que se le hace al colesterol. Es decir, si bien hoy en día tenemos una serie de alimentos que son ricos en grasas, una de las cosas más importantes que quisiera que les quedara en esta clase es la importancia que tiene el colesterol. Si bien tenemos enfermedades que están asociadas al colesterol como la hipercolesterolemia y la aterosclerosis, ¿cierto? Que son, es decir, el aumento de este colesterol puede llevar a una enfermedad cardiovascular. Es muy importante pensar que el colesterol eh, como tal, como molécula, del cual nosotros tenemos toda la batería de enzimas para producirlo endógenamente, para sintetizarlo, que es lo que vamos a ver. Es decir, el colesterol tiene mucha importancia en muchos aspectos de los sistemas biológicos y no solamente en nosotros pues los animales, sino incluso en plantas, en bacterias, en levaduras. Y básicamente es porque ese colesterol cumple funciones estructurales. Vamos a ver en este espacio que es precursor metabólico de muchos compuestos tan importantes como ciertas hormonas, va a regular ciertas vías, en fin, tiene una cantidad de aspectos importantes que pues vale la pena no tener en cuenta para tenerlo en cuenta para esa satanización. La problemática más grave es sobre el colesterol que consumimos en la dieta porque eso puede alterar la regulación. La que tenemos en la dieta. Entonces, el colesterol básicamente se absorbe en las células intestinales eh, y eso va a determinar el porcentaje de colesterol biliar que es aproximadamente unos 1000 miligramos que es producido por el hígado. Cada día producimos eso, más o menos unos 100 miligramos. Y más o menos unos 300 miligramos de colesterol entran desde la dieta, pues cuando no hay un exceso lógicamente, a través del intestino. Eso se absorbe y lógicamente va a ir a la sangre. Entonces, normalmente, aproximadamente el 55% de esos reservorios intestinales, los que entran a través de la sangre, básicamente se va a dar o va a estar modulado por esas fuentes de la dieta. Bueno,
básicamente la absorción del colesterol a nivel del lumen intestinal se va a dar por una difusión controlada y ese mecanismo básicamente lo que va a incluir es el colesterol, pues el retiro del colesterol y de los excesos de esteroles vegetales en el enterocito. Entonces esos esteroles en el enterocito se van a transportar eh, con, por unas proteínas, una familia de proteínas que tenemos que se llaman las ABC o los cassette o los en inglés se llama ATP binding cassette, caja de unión a esas proteínas. Específicamente las del intestino son la ABCG5 y la ABCG8. Y básicamente esas proteínas van a... Natalia, qué Sí, pena que la interrumpa, sí. pero no está pasando ninguna diapositiva. Sí, profe, es que como estaba como en esa introducción, que no tengo Mira, qué ninguna. pena, bueno, pensé que era que no estaba pasando las Ah, diapositivas. muchas gracias. Sí, es que no conseguí como unos dibujitos Bueno, como perfecto. para eso. No, continúe, qué pena que la interrumpí. No, tranquilo, profe, muchas gracias a usted. Entonces dijimos que se va a dar una hidrólisis del ATP para ese transporte de colesterol. De hecho, hay enfermedades, errores innatos del metabolismo. Hay una enfermedad que se llama fitosterolamina, que es una enfermedad, un error innato del metabolismo autosómica recesiva y básicamente son genes que están implicados, genes que expresan esos KC ABCG5 y 8. Incluso pues hay otra, ahorita se han hecho unos acercamientos terapéuticos eh, para otro tipo de proteínas que están implicadas en el transporte de colesterol, que es la proteína NIMAN-PIC-C1. Eso pues lo veríamos en lo de errores innatos, pero con ella se han hecho pues algunas experimentaciones. El objetivo de eso es reducir, es decir, el blanco es esa proteína y eso lo que va a hacer es reducir la absorción, perdón, la absorción de colesterol a nivel del lumen intestinal y eso lo que como consecuencia de eso es reducir los niveles de colesterol LDL. Bueno, después como esta introducción, qué pena con ustedes pues, pero no encontré como unos dibujitos para eso. Eh, Tenemos que recordar algunos aspectos generales de la estructura del colesterol. Como vemos ahí en la pantalla, entonces la estructura básica del el colesterol es un componente alicíclico, ¿cierto? Que tiene varios anillos fusionados, como vemos ahí, el anillo principal, que es el que va a componer eh, o es el precursor de muchos otros compuestos, es el ciclopentano perhidrofenantreno. Y básicamente tiene estos cuatro anillos. Y aquí tenemos entonces ya el colesterol. Eh, el colesterol en su forma libre, pues entonces es muy importante saber que dependiendo la, el papel que cumpla o las funciones que ahorita vamos a ver, entonces pues el colesterol puede estar, eh, puede estar presentarse como ésteres de colesterol, ¿cierto? Aquí tenemos este OH, por ejemplo, en las membranas. Cuando vemos en las membranas, esto hace que la molécula sea una molécula anfipática, que tiene una parte polar y una parte no polar. Entonces, así esa parte polar vamos a tener SOH y en la parte no polar está toda esta estructura que, por ejemplo, entre
cuando ocupan espacio entre las membranas, esta estructura estereoquímica, o sea, la espacialidad dentro de la estructura eh, química le permite una cierta fluidez y movimiento a los fosfolípidos de membrana. Y básicamente se da porque estos espacios que hay acá permiten que los otros fosfolípidos de membrana puedan moverse. Bueno, entonces el colesterol básicamente dentro de la célula va a estar ubicado en el citoplasma eh, y de acuerdo pues a las dinámicas de la célula, entonces pues se van a dar las diferentes funciones. Por eso quiero mencionar como algunos aspectos funcionales. Bueno, en esta diapositiva acá eh, eh, podemos ver cómo a partir de esta estructura del colesterol podemos tener, y vamos a revisar en esta clase, diferentes sustratos, es decir, el colesterol sirve de sustrato para otros isoprenos. Entonces, básicamente, ese colesterol, como para resumirlo en estas tres funciones, sobre todo pues en nosotros los animales, es esa función estructural que, como ya les había dicho, hace parte de, de las células, de las membranas celulares, este colesterol se va a unir con esfingolípidos, fosfatiliceroles, y eso hace, pues, como les mencionaba ahorita, que haya una fluidez y una permeabilidad de la membrana. También, como ya les había mencionado, la parte de función, la función como precursor metabólico, porque a partir del colesterol, como vamos a ver, vamos a sintetizar ácidos y sales biliares, hormonas esteroideas, bueno, entre otros. Y hay algo que, si bien no vamos a profundizar, porque este es un curso de bioquímica y no de molecular, es la importancia que tiene el colesterol dentro de la señalización. Pues vamos a ver un poquito, pero no a profundidad. Porque básicamente ese colesterol va a interactuar con ciertas proteínas y pues va a hacer que haya una modificación, una señalización, y que eso va a hacer que se activen ciertos receptores nucleares para la conformación o para la expresión de ciertas proteínas. Incluso puede llegar a la modificación de la funcionalidad de ciertas proteínas. Bien, aquí vemos un resumen muy grosso de lo que sería la biosíntesis del colesterol. Realmente las reacciones, son muchas las reacciones que están en la síntesis del colesterol, la síntesis endógena, pero pues por cuestiones pedagógicas vamos a centrarnos en ciertas etapas. Pero antes de que empecemos a decir eso, quiero recordarles un metabolito intermediario muy importante. No he puesto el botoncito. Algo muy importante para recordar es que a partir del acetilcoenzima A es entonces que se va a dar el inicio para la producción
de esta molécula del colesterol endógeno. Entonces, se han descrito más o menos unas 30 enzimas implicadas, profe, creo que son 30 o 31, no me acuerdo bien. Sí, sí, correcto. Hay 30 enzimas. Creo que son exactamente 31, pero no me acuerdo bien. Entonces, esas enzimas, ¿cierto? Unas van a estar en el citoplasma, otras van a estar en el retículo endoplasmático, otras van a estar en los perixosomas. Entonces, eso va a depender o va a modular perdón, ese metabolismo. Pero digamos que se han dividido como en diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, básicamente son cuatro etapas. Voy a hablar ligeramente de cada una de ellas y vamos a extraer de ellas lo más importante. Entonces, son la síntesis del mevalonato a partir de acetilcoenzima A, la conversión de mevalonato en dos isoprocenos activados, la condensación de isoprenos activados a 5 carbonos para formar escualeno. Y ahí no me salió la cuarta, pero la cuarta es la conversión de escualeno hacia núcleos esteroideos. Bueno, entonces, básicamente tenemos que pensar en que esta gran molécula eh, que la misma síntesis es compleja desde el punto de vista químico, eh, va a empezar entonces su primera etapa con la síntesis a partir de coenzima A. Bueno, aquí está pues como el resumen que les mencionaba. Vamos a ir como empezando a ir paso a paso. Vamos a ir en la primera, que es la síntesis del mevalonato a partir de acetilcoenzima A. Entonces, básicamente, eh, en conclusión, lo más importante de esta etapa es la producción del mevalonato. Ese mevalonato se convierte en un metabolito intermediario y es un paso que es fundamental y que, ojo con lo siguiente, este compuesto ayuda es el que determina la velocidad de producción del colesterol, es el que va a modelar a nivel citoplasmático eso. Entonces, a partir del acetil coenzima A, de dos moléculas de acetil coenzima A, se condensan y forman entonces el acetoacetil coenzima A. Y se va a condensar y va con una tercera acetilcoenzima A, ¿cierto? Y va a producir entonces ese primer compuesto que ahorita nos mencionó el profesor y que es muy importante, que es una molécula de 6 carbonos y es el 3-hidroximetilglutaril coenzima A. 3-hidroximetilglutaril coenzima A. Aquí entonces viene una enzima que tiene implicaciones desde el punto de vista farmacológico, porque es uno de los blancos para el manejo terapéutico en las hiperlipidemias, básicamente donde se inhibe la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Pero bueno, antes de seguir con eso, sí, hablemos un poquito entonces de este paso que se acaba de dar. Entonces, ¿dónde se da específicamente esta reacción? Esta reacción la vamos a tener en el citosol. Ojo, nosotros tenemos
varias hidroximetil coenzima sintetasas, sintasa, perdón, unas que son citosólicas y otras que son mitocondriales. Esa mitocondrial básicamente está implicada, como lo acabo de hablar el profesor, con los cuerpos cetónicos. Eh, entonces, la otra hidroximetilcoenzima A, que es la que nos va a dar al mevalonato, o sea, la que está implicada, es mitocondrial. Y es la que va a necesitar. Citosólica. Eh, ¿Cómo, profe? Perdón, me perdí. Que la que va a dar mevalonato es citosólica. Ah, sí, perdón, perdón. La que es mitocondrial es la que está con los cuerpos cetónicos, perdón. Disculpe, profe. Bueno, y entonces, y entonces esa reducción de ese hidroximetil coenzima A, ¿cierto? A partir de este hidroximetil glutamil coenzima A, reductasa es la que nos va a producir el mevalonato, ¿cierto? Bueno, aquí es muy importante recordar, fíjense que aquí para la función de esta reductasa va a intervenir estas dos moléculas de NADPH. Y ese NADPH también se va a convertir en un regulador de este punto de la vía. Pues incluso de la acción de la reductasa, ¿cierto? Porque la enzima es dependiente de NADPH. Entonces, esta reductasa, ¿cierto? Eh, pues va a ser modulada pues por diferentes razones. Vamos a pasar a la segunda etapa, que sería la conversión de mevalonato en dos isoprenos activados. Entonces, básicamente, fíjese que aquí hay un punto muy importante, no vamos a hablar de todo el detalle de las enzimas, pero aquí es importante ver que aquí se van a necesitar de 3 ATPs, es decir, para convertir ese mevalonato, es la parte donde se van a utilizar fosfatos, ¿cierto? Que van a pasar a partir de ATP. Y esa transferencia de esos fosfatos, básicamente lo que va a activar en los carbonos, o sea, el carbono 5, el carbono 3, ¿cierto? Y luego se va a dar una adhesión, ¿cierto? De ese grupo hidroxilo del carbono 3 del mevalonato. Bueno, un momento por favor. Qué pena, profe. Que es que tengo que... Tranquila, Natalia, tranquila. Disculpe, pero es que tengo que sonarme la nariz un momento. Ay, perdón. Ya lo están viendo nuevamente, profe. Sí, sí. Me disculpa pues, pero es que tengo una gripa importante. No, tranquila, Natalia. Tómese su tiempo. Gracias, profe. Entonces miremos que aquí en esta parte de acá ya ese grupo fosfato, ¿cierto? Se ha adherido al grupo del hidroxilo del carbono 3 del mevalonato, ¿cierto? Entonces, ese es el que es el intermediario entre el 3-fosfo 5 pirofosfonol mevalonato y
se va a remover hacia el carbono 1, ¿cierto? Perdón. Entonces, eso lo que va, ¿qué va a hacer eso? O que ya vamos a estar frente al primero. Ay, perdón, profe, pero estoy un poquito congestionada. Eh, lo que va a pasar es que entonces va a haber una doble unión en ese producto de ese carbono 5 y entonces queda como este compuesto que es el delta 3 isopentilpirofosfato, que es uno de los dos, de uno, acuérdense que dijimos que esta es la conversión de mevalonato en dos isoprenos. Entonces este es el primer isopreno que es activado, ¿cierto? Y que se necesita para la síntesis. Voy a devolverme un poquitico para que lo veamos. Bueno, aquí no se ve muy bien. Bueno, no, quite la gráfica que está todo completo. Pero es que se ve muy pequeño, entonces por eso la quité. Y el segundo isopreno activado es cuando ese delta isopentilpirofosfato se isomeriza, ¿cierto? Por una enzima que por la dimetilalil pirofosfato. Y ya entonces de esta manera tenemos los dos isoprenos que están activados. Esos isoprenos también son precursores para la síntesis de coenzima Q y el dolicol. Por eso fíjense que tanto el colesterol como sus precursores son sustrato para muchos otros compuestos eh, de los sistemas biológicos. Ay, perdón. Bueno, vamos a pasar a la tercera etapa. La tercera etapa es esa condensación de esos isoprenos activados para formar el escualeno. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es que hay una condensación de la isopentilpirofosfato y de la dimetilalil pirofosfato. Un momento, por favor. Perdón. Entonces, aquí hay una cosa importante, pues que yo no sé, profe, usted me ayudará con eso, que eso es como desde el punto de vista bioquímico, estructural o químico. No lo tengo claro, donde esto es lo que se llama la síntesis de la cabeza y la cola, donde la cabeza, ¿cierto? Eh, hace pues como referencia básicamente es a ese isopentil pirofosfato y la cola sería, o es al contrario, el dimetilalil pirofosfato. Es que como esos son isoprenoides, en los isoprenoides se acostumbra a hablar de esa manera, como si fuera cabeza y cola. Donde está el doble enlace es una cosa y donde no está el doble enlace es la otra cosa, cabeza y cola. Si este Pero porque ejemplo son es la cabeza y isoprenoides. esta es la cola, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, muy bien. Entonces, ahí básicamente ese dimetil pirofosfato lo que nos va a hacer es que nos hace ya una molécula que tiene una cadena de 10 carbones. Esa cadena es la que es conocida como el geranil pirofosfato y ese va a sufrir la condensación de la cola, eh, que es lo que va a formar entonces el, el farnesil pirofosfato. Ya aquí entonces vamos a tener una molécula intermedia
el farnesilpirofosfato más o menos de 15 carbonos. Bueno, entonces, dos moléculas de estas, ¿cierto? Dos moléculas de farnesilpirofosfato hacen una función cabeza a cabeza. Miren cómo lo vemos aquí. Un farnesilpirofosfato y aquí viene el otro. Y esos dos grupos pirofosfato entonces se remueven, estos que tenemos acá, y se forma entonces el escualeno, y eso lo hace básicamente la escualeno sintasa, y lo que nos está uniendo es entonces esas dos cabezas. Ya aquí entonces este escualeno es un compuesto de 30 carbonos, ¿cierto? Y básicamente estos dos grupos, que es la unión de el geranil pirofosfato y el fernacil pirofosfato, ¿cierto? Se van a unir por uniones covalentes y que tienen una gran acción, implicaciones, por ejemplo, en la proteína G o en protoncogenes, porque eso ayuda a la traducción de señales. Bueno, también hay que resaltar que estos compuestos son supremamente hidrofóbicos. Entonces, al ser hidrofóbicos, se anclan en las proteínas de membrana. Bueno, vamos a pasar entonces a la formación del escualeno en el núcleo esteroideo. Esa cuarta etapa entonces se va a producir por esta enzima que es la escualeno monooxigenasa, que lo que nos va a hacer es que nos va a poner un átomo de oxígeno en un extremo del escualeno, como lo vemos acá. Y esta enzima va a necesitar una coenzima reductora tipo NADPH, y va a reducir el oxígeno a partir del agua. Muy bien, entonces aquí ya queda este compuesto que es el que se llama el escualeno 2,3 epóxido. Y este es el que va a convertir, el que va a permitir que esa estructura se cicle, se convierta en una forma cíclica, en una estructura cíclica, y esa estructura cíclica es la que va a dar el origen entonces al lanosterol. Pues no voy a hablar los detalles de acá, que desde el punto de vista químico son muy interesantes, pero bueno, este lanosterol entonces ya tenemos aquí que es una estructura que tiene los 4 anillos, características de, ojo, los esteroides. Tengamos eso muy en cuenta, porque ya con esto que hemos visto hasta acá del metabolismo, vemos la importancia del colesterol como precursor de muchas moléculas esteroideas. Bueno, muy bien. A partir de ese colesterol, entonces pues se dan una serie de reacciones, ¿cierto? Ay, me devolví. Se dan unas múltiples reacciones y se convierte el lanosterol en colesterol. Aquí tenemos que hacer una pequeña, voy a hablar un poquito sobre la regulación del colesterol, y esa regulación está relacionada sobre todo con la hidroximetil glutarid coenzima A reductasa, ¿cierto?
Ah, pero antes de eso se me olvida decir una cosa. Aquí vimos entonces cómo ese producto final pues es el colesterol, pero esos sustratos que son precursores, ¿cierto? Eh, como vimos por ejemplo el bevalonato, que el bevalonato olvidé decirles que es muy importante porque es activador de muchos proteosomas. Tenemos, por ejemplo, el isopentil difosfato, que es importantísimo para la síntesis de isopentil adenina. Tenemos, por ejemplo, el farnacil difosfato, que es importante, ya les había mencionado, para la síntesis de dolicoles, de ubiquinona, del grupo hemo, de la prenilización de proteínas. Y tenemos lo que se llama la colesterologénesis, eh, y la implicación de la producción de los ácidos biliares. Entonces, como vemos, bueno, y otra cosa importante es que también va a estar, por ejemplo, en la síntesis de algunas vitaminas como la vitamina D, porque en uno de estos precursores es el 7 hidroxicolesterol, que a partir de él se va a sintetizar vitamina D3. Bueno, sí, va a mencionar algo, profe. No, no, Natalia. Bueno, entonces, la regulación del colesterol eh, básicamente va a estar dada por la regulación de enzimas, pues como en casi todos los metabolismos. Pero aquí hay algo que es muy importante y es con respecto a la regulación de la hidroximetil HMG coenzima reductasa, hidroximetil glutanil eh, reductasa, porque ya habíamos visto que esta enzima es la que está implicada en limitar la velocidad de la síntesis de colesterol. Y ya también les había mencionado que los medicamentos como el grupo de las estatinas eh, van a actuar sobre la inhibición de esta enzima, pero esta enzima es regulada de varias maneras, o sea, a través de regulación transcripcional, de la proteólisis de la enzima, de modificaciones covalentes. Entonces vamos a ver algunas cositas de esas. Vamos a empezar entonces. eh, Hay algo que es muy importante. Espere, muy bien. Es que se me va olvidando pasar las diapositivas. Eh, Esta regulación, entonces, aquí va a ser muy importante los factores de transcripción que se llaman los SRREPs, que eso viene de la sigla en inglés que se llama Sterol Response Elements Binding Proteins. O sea, en español son proteínas de unión a los elementos respondedores del esterol. En la terminología molecular, elementos se refiere a pequeñas secuencias nucleotídicas. Es decir, que son proteínas que se unen a ciertas partes, secuencias nucleotídicas en respuestas al esterol. Y básicamente lo que va a hacer eso es que va a responder a la variación de la concentración de colesterol intracelular. Eh, y pues, pero vamos a ver que además pues esa no va a ser la única forma de regularlo, sino que también puede ser, porque esta es una regulación transcripcional, sino que vamos a ver otras formas. Entonces, básicamente esas SREPs básicamente son proteínas que van a estar, como lo vemos ahí, no me interesa pues que se aprendan toda esa cantidad de cosas porque eso es para los que nos gusta molecular,
pero básicamente son elementos, son proteínas que van a regular la expresión de muchos genes del metabolismo, ¿cierto? Y que básicamente esos genes van a contener promotores, acuérdense que un promotor es el que va a ayudar a la expresión génica en respuesta a esos esteroles. Y entonces en esa interacción, que básicamente son dos formas, ¿cierto? La 1A y la 1C. Y básicamente este tipo de elementos van a predominar más en unos tejidos que en otros. Entonces, por ejemplo, el strip 1C va a estar sobre todo, está en la mayoría de tejidos y sobre todo en los tejidos que tienen una actividad importante en la lipogénesis. Bueno, muy bien. También tenemos otra forma de la regulación de estos, que es la regulación post-transcripcional. Esa regulación post-transcripcional básicamente es un mecanismo a través de la regulación de las enzimas que tienen que ver con la colesterolonogénesis. Y básicamente tiene que ver a nivel de la maduración del RNA. Es decir, va a estar implicado en la traducción, en la modificación de proteínas y en la degradación. Entonces, por ejemplo, en la hidroximetilglutamato, la que pusimos ahorita, la hidroximetilglutanil reductasa, lo que va a suceder es que cuando hay presencia de, por ejemplo, 25 hidroxicolesterol, eso va a hacer que haya una menor estabilidad y lógicamente eso va a traducirse en una enzima deficiente. Bueno, y básicamente es porque esta enzima va a estar sujeta a una fosforilación de la enzima. Y es específicamente porque esa fosforilación se va a dar en uno de los aminoácidos de la enzima. Entonces, cuando esa reacción va a estar catalizada por una quinasa, una MP quinasa, ¿cierto? Que es la que lo va a estimular. Entonces, cuando hay una deficiencia energética que va a ser detectado, va a ser sensible a la MPK, ¿cierto? Va a hacer que haya un descenso de las biosíntesis de colesterol. Bueno, es decir, que eso va a hacer que haya va a controlar también la degradación de la proteína en sí misma. Esa proteína tiene una vida media más o menos de unas 12 horas y cuando hay un exceso de esteroles se va a degradar más rápidamente, entonces la vida media va a ser a menos de una hora. Miren las implicaciones que eso tiene. Por eso, en sí mismo el colesterol no es malo, sino que los mecanismos moleculares de traducción, de expresión génica, de modificación de la enzima, van a ser sensibles a los esteroles que consumimos. Por eso es que hay una modulación, o sea, el problema es el colesterol exógeno que va a modular la síntesis del colesterol endógeno. También está a nivel posttranscripcional la degradación de la escualeno monoxigenasa.
Básicamente, el colesterol, el proteosoma de esta enzima va a ser estimulada por el colesterol. Entonces, la regulación se va a dar por o sea, cuando hay un incremento de la concentración de colesterol, que es la que va a sintetizar los isoprenoides no esteroideos. Entonces, eso va a mantener la actividad de la hidroximetilglutaril reductasa. Y entonces eso va a hacer que no se sinteticen esteroles. Entonces, como ustedes ven, con todo lo anterior que he dicho, es muy importante tener una homeostasis celular, intracelular del colesterol, porque es el que va a regular la vía, es la que va a mantener el control del mantenimiento del colesterol, tanto en sus funciones metabólicas como en sus funciones estructurales. Eh, Hay que tener en cuenta entonces básicamente que esas fuentes o o sea, la síntesis del colesterol, ya habíamos mencionado que se da sobre todo en el retículo endoplasmático, pero esa síntesis sobre todo está, pues tiene todas las funciones, pero está sobre todo dirigido hacia, hacia los receptores que van a estar localizados en la membrana plasmática. Como vimos entonces, vamos a empezar a ver como algunas de los diferentes destinos o de las como la el colesterol, eh, es decir, la estructura del colesterol, la molécula tiene diferentes eh, vías o rutas, como lo dije, destinos que, en los que se van a convertir, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los ácidos biliares. El colesterol hace parte fundamental de los ácidos biliares. Esos ácidos biliares básicamente se van a obtener por eh, la hidroxilación de ese anillo, que va a hacer que se pierdan algunos átomos de carbono en su cadena lateral. Bueno, eh, aquí está un poquito complicadito, pero pues ustedes ya lo aumentaron que cuando estén escuchando el video. Bueno, entonces esa síntesis, la síntesis de los ácidos grasos, perdón, de los ácidos biliares, eh, realmente se da por la degradación del colesterol. Miren que aquí tenemos el colesterol y ojo que aquí hay una cosa muy importante y es cómo intervienen las familias de los citocromos P450. Recuerden que esto significa CYP, es familias de citocromos P450, y entonces aquí va a estar pues dependiendo su nomenclatura, ¿cierto? Entonces, más o menos de de ese colesterol que nosotros degradamos, una parte se hace hacia la producción de hormonas esteroideas, otros hacia los oxiesteroles y a la vitamina D, y unos eh, hacia los ácidos biliares. Esos ácidos biliares básicamente son lo que van a hacer es son más polares, son más hidrosolubles, y entonces van a tener muchas funciones en nosotros, sobre todo, pues en los animales, sobre todo digestivas, también reguladoras, y también incluso están implicados en la señalización celular.
¿Dónde se sintetizan estos ácidos biliares? Se sintetizan en el hígado y se secretan. A ver, ahí estoy acá. Bueno, entonces, eh, se sintetizan en el hígado y son secretados en la bilis. Entonces, en la luz intestinal, los fosfolípidos van a actuar como, van a ser como una especie de emulsión, ¿cierto? Que esa emulsión va a ayudar a esa formación de micelas que van a emulsificar esos lípidos y eso va a ayudar a que haya una digestión, una absorción intestinal de las grasas que consumimos en la dieta, incluso las de las vitaminas que son liposolubles. Bueno, la mayoría de esos ácidos biliares, estos que vimos acá, son ácido quenodeoxicólico y el ácido cólico, ¿cierto? Estos son los que son más hidrofílicos, son más solubles en agua. Bueno, no voy a entrar en los detalles estructurales, pero es importante con esto recordar que es decir, al pH fisiológico, estos ácidos biliares están disasociados y forman sales con sodio, que es lo que se va a conocer como las sales biliares. Los ácidos biliares se van a conjugar con la glicina o con taurina, y entonces eso va a hacer que la molécula tenga un carácter más anfipático, de mayor solubilidad con el agua. Entonces, ¿cómo se da esa biosíntesis de los ácidos biliares? Básicamente, como les dije, es en el enterocito. Pues participan muchas enzimas, son más o menos unas 15 o 16 enzimas, no me acuerdo bien. Y es muy interesante porque de esas enzimas, unas van a estar en el retículo endoplásmico, otras van a estar en el citoplasma, otras en las mitocondrias y otras en los perixosomas. Entonces, para la síntesis de estos ácidos biliares, realmente hay varias vías. La más importante, lo que llaman la clásica, es la que se va a dar en el retículo endoplásmico del hepatocito, donde básicamente el colesterol se va a sintetizar o se va a formar, hay una incorporación de un grupo hidroxilo, ¿cierto? Y ahí es donde van a empezar a hacer funciones la familia de los citocromos P450. ¿Y por qué menciono eso? Porque resulta que estos citocromos se convierten en reguladores del flujo de la vía, porque van a hacer que la expresión del ácido biliar, pues de los ácidos biliares, es decir, la expresión la expresión de la transcripción de las enzimas va a ser regulada negativamente por los mismos ácidos biliares. Quería como resaltar eso. Bueno, entonces aquí pues se dan una serie de reacciones. Profe, no las voy a detallar, no sé si usted quiere decir algo. Natalia, ¿cómo? No, que no sé si usted, que no voy a detallar todas las reacciones de los ácidos biliares. Lo que resalté es la importancia que tiene la familia de los citocromas
B450 porque son las que van a regular la vía por la expresión, una regulación negativa en la transcripción de esas enzimas para el metabolismo de los ácidos biliares. Pues Ajá. y entonces hay varias, como vemos, hay varios de la familia de los citoquinos P450, pues no va a detallar todas las reacciones. No sé Sí, si usted correcto, tiene no, así alguna está bien. duda. Así está bien, Natalia, me parece. Sí, lo único que sí es importante y que traigo acá es que hay una modificación, es decir, llega un punto, cuando está este compuesto acá, llega un punto que es una modificación que se va a llamar la modificación BAT, donde básicamente es esta es una N-acetiltransferasa que se llama BAT porque viene de la sigla bile acid aminoácido transferasa, ¿cierto? Es decir, es una aminoaciltransferasa de los ácidos biliares. Y básicamente lo que va a suceder es que tiene como dos alternativas. O pegarse a la glicina, es decir, se le pega una glicina o se le pega una taurina. Entonces, básicamente eso es lo que va a dar eh, lugar a los ácidos biliares conjugados, o sea el glicocolato, ¿cierto? O sea el taurocolato, o ácido taurocólico o ácido glicólico, ¿cierto? Bien, entonces cuando la incorporación de esa glicina o de esa taurina pues va a depender básicamente de la acción de esta enzima. Y también va a estar modificado por el pH fisiológico. Bueno, aquí quiero mostrar. Ah, no. No, eso estaba en la anterior, en la de lo de los. La regulación, pues, de los. Aquí vienen estas enzimas ABC que también van a ser parte de la producción eh, intrahepática, de la modulación de las enzimas a nivel intrahepático eh, y que existen algunas mutaciones, pero eso es solo por mencionarlo, algunas mutaciones de ese caso. Hay una que es la del eh, Bill Sal Sport Protein, ¿cierto? Que es conocida como la ABCB11. Y mutaciones de esto lo que hace es que las personas no tienen la capacidad de secretar esas sales biliares. Entonces eso produce una colestasis intrahepática y pues lógicamente tienen problemas digestivos. Bueno, los ácidos biliares como tal eh, principalmente están compuestos por bilis, que es un 12%, por un 4% de fosfolípidos y solubilizan más o menos el 1%. Y el resto son otros metabolitos como la bilirrubina. Bueno, básicamente el trayecto en el intestino, en el trayecto del intestino las sales biliares se acumulan en la vesícula biliar y son liberadas en el duodeno. Y eso va a estar en respuesta a la colecistoquinina. Esa colecistoquinina se va a secretar en el epitelio intestinal, que va a ser estimulada
por el bolo alimenticio. Eh, ¿Qué es lo que van a hacer entonces esas sales biliares ahí aquí en el intestino? Lo que van a hacer es que van a actuar como detergentes para los lípidos y para la formación pues como de micelias, es decir, van a emulsionar las grasas de la dieta, o sea, los triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroles, bueno, etcétera. Las vitaminas, como ya lo había mencionado. Entonces, después de que hay esa hidrólisis, ya entonces las enzimas digestivas pancreáticas, entonces van a permitir que se absorban por el enterocito. Ya luego las sales biliares van a seguir el tracto por el tracto intestinal y van a funcionar, pues ya van a ser ahí degradadas por la acción de las enzimas de la microbiota, que básicamente lo que van a hacer es que van a hacer una desconjugación y van a eliminar esos grupos hidroxilos del carbono 7 y ahí es donde se forman lo que se llaman las sales biliares secundarias, como el ácido desoxicólico y el litocólico. A propósito, ahorita que está tan de moda todo lo de la microbiota, imagínense que pues en esto de la medicina funcional y esas cosas están dando el ácido desoxicólico y pues los individuos, los pacientes mejoran de manera importante con los problemas digestivos y con la modulación de la microbiota. Bueno, entonces allí pues una vez están aquí en el ileón, eh, esas sales biliares, ya habíamos visto tanto las que primarias como las secundarias, eh, son reabsorbidas y básicamente por esta proteína que es la que se llama la IBAT, que viene de la sigla en inglés Ileal Bile Acid Protein, ¿cierto? También se conoce que hoy en día ustedes verán en los exomas que están enviando, a veces se incluye la determinación de la SLC10A2. Pues es básicamente para detectar eso, porque que es el transportador, ese es el transportador que es dependiente de sodio que está en la parte apical de los enterocitos. Bueno, ya una vez, perdón, ya una vez está en el interior, en los enterocitos, esas sales biliares se van a difundir en la parte vasolateral. Ahí viene otra proteína que es la proteína, la OST, que viene de la sigla Organic Soluble Transporte. Y lo que va a hacer es que va lanzar hacia la circulación porta y de esta manera va a llegar a los hepatocitos y allí van a ser absorbidos por la proteína que se conoce como la NTCP, que es sodium taurocolato con transporte en protein. Y allí entonces lo que se hace es una reutilización de esas sales biliares. Entonces, una parte de los ácidos biliares se reabsorben en forma pasiva por el colon y los otros hacia el hígado. Bueno, esta circulación enterohepática de las ácidos biliares se hacen aproximadamente con el 95% de las sales biliares, pues de las que son reabsorbidas aquí a nivel del intestino.
Y el ácido biliar restante, ¿cierto? Que es más o menos el 5%, lo vamos a eliminar por heces, ¿cierto? Que eso representa más o menos entre el punto 2 y punto 6 gramos al día. Esa la vamos a eliminar por las heces. Bueno, en el hígado, entonces estos ácidos biliares que son más hidrofóbicos, ¿cierto? Son conjugados con sulfato. eh, Tenemos una enzima para eso que es la sulfotransferasa y allí esto va a ser importante porque participa en los mecanismos de eliminación de xenobióticos, o sea, de compuestos tóxicos. Bueno, ya no voy a hablar más detalles con respecto a la regulación. La regulación sobre todo va a estar dada en estas citocromos, sobre todo en la del citocromo 7A1, en la que va a estar más implicada en eso, y el transportador o la expresión del transportador ABCB11, ¿cierto? Bueno, vamos, profe, no sé si hacemos una pausa o termino aquí con esto de las... No, continúe Natalia, terminemos. Sí, no me va a demorar mucho. Porque quería mencionarles también la importancia de la relación del colesterol es decir, uno de los destinos del colesterol es la síntesis de hormonas esteroideas. Eh, y aprovecho también para decir, eh, para que tengan en cuenta la importancia o las causas, aquí van a ver las razones bioquímicas y fisiológicas porque los esteroides y el consumo de esteroides eh, pueden ser tan perjudiciales en el organismo. Entonces, los esteroides, pues lógicamente fíjense que la estructura que van a tener es ese anillo, es decir, el núcleo va a ser ese ciclopentano o fenantreno, que lo que va a suceder es que va a tener diferentes modificaciones químicas, básicamente en el número de, ya sea de carbonos o de radicales que tiene, y eso es lo que va a determinar el que sea, por ejemplo, hormonas sexuales o hormonas o glucocorticoides como, por ejemplo, el cortisol, ¿cierto? Esa función hormonal va a estar entonces de estas hormonas, van a estar moduladas por esa disponibilidad de colesterol. Es decir, nosotros tenemos receptores nucleares que van a, van a ser sensibles a esa regulación de la expresión génica de las enzimas que están implicados en eso. Entonces fíjese que pues, los efectos ya sea, por ejemplo, o los tratamientos que se hacen con testosterona o con hormonas, eh, afectan muchísimo el metabolismo, la fisiología del individuo. Por eso es que vemos que, por ejemplo, ahorita que a ustedes les va a tocar y va a ser está tan de moda todo esto de los transgénero, ¿cierto? Yo no sé, profe, si usted ha leído, yo no soy experta en eso, pero yo no sé si al momento hay estudios que digan, pues todas estas personas que parte de su proceso transgénero es la aplicación de todo este tipo de enzimas.
Yo no sé a largo plazo, profe, si ya hay estudios que demuestren qué sucede con eso. Yo creería que en unos años se va a mostrar que eso debe tener pues unas implicaciones moleculares impresionantes. ¿Usted qué piensa? Pero yo no sé nada de eso, Natalia, yo no he leído nada de eso. Pues, pero así como desde su conocimiento, pues, porque es que, fíjese que, No, no, yo no, de ese tema no, no he leído así mayor cosa, ¿no? bueno, porque nosotros normalmente tenemos la biosíntesis de esas hormonas en diferentes glándulas y tejidos, ¿cierto? Entonces, y básicamente lo que va a hacer la modulación, o sea, hay un componente genético constitutivo, que es el que va a hacer que, por ejemplo, en usted se exprese que es macho o hombre o más testosterona que en mí, que soy mujer, ¿cierto? Bueno, eh, se me fue la palabra. Bueno, no, entonces, y aquí también va a haber es muy importante dentro de esa esteroidogénesis, va a ser muy importante las familias de citocromos P450. ¿Por qué? Porque muchas de las reacciones van a estar catalizadas o van a ser dependientes de estos citocromos, son reacciones que son irreversibles, entonces van a modular mucho la producción de estos compuestos tipo esteroideos. Bueno, entonces aquí vemos esta gráfica que es de Leninger, ¿cierto? Vemos cómo antes de la progesterona, es decir, el colesterol, a partir del colesterol vamos a tener la progesterona y esta progesterona, dependiendo pues como de las de lo que metabólica y fisiológicamente tengamos, se puede producir tanto como cortisol, corticoesteronas y testosteronas. Estos mineralocorticoides son los que van a dar origen a la aldosterona. Bueno, eh, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de pasar acá, es esa incorporación, es decir, qué pasa con ese colesterol en la producción de pregnolona. Esto se va a dar básicamente en, podríamos decir que es el primer paso en la esteroidogénesis. Y esto básicamente se va a dar, puede darse en cualquier tipo de glándula a nivel de la mitocondria. Entonces, ese colesterol se va a transportar desde el citoplasma hacia la membrana mitocondrial. Y allí en la membrana mitocondrial entonces se va a encontrar con las enzimas y los citocromos P450, que lo que van a hacer es hidroxilaciones que van a convertir ese compuesto en eh, progesterona. En progesterona. Eh, Ahí hay unas regulaciones a partir de, por ejemplo, una proteína que se llama la START, que es Steroidogenic Acute Regulator Protein, y también de ese proceso va a estar mediado por AMP cíclico. Entonces, básicamente son los citocromos P450, el START y el AMP cíclico. Bueno,
Aquí vemos entonces cómo se da la biosíntesis de aldosterona. Esto es un ejemplo a través de las células de la corteza suprarrenal. Entonces, esos esteroides, esas biosíntesis de esos esteroides se dan en la glándula suprarrenal y básicamente eh, se va a dar en lo que se llama una biosíntesis de aldosterona glomerulosa, ¿cierto? Básicamente lo que va a suceder es que a partir de la síntesis eh, de, eh, de los andrógenos, ¿cierto? Vamos a tener entonces esos esteroides. Bueno, eh, también podemos tener biosíntesis de esteroides que pueden ser o qué sucede, por ejemplo, los esteroides a partir o de los andrógenos, por ejemplo, en el testículo. Los esteroides que hay en el testículo. Entonces esas síntesis se van a dar en las células de Leydig y esa regulación se va a dar básicamente por la hormona leutinizante, la LH, que básicamente va a activar la proteína que les había hablado anteriormente, la STAR, y la transcripción de la CPY. Básicamente lo que vamos a tener es que ese precursor que se dio a nivel de la glándula adrenal ya va a entrar a nivel del citoplasma de estas células y va a convertir la pregnenolona en la hormona como tal. Bueno, es importante recordar que estas enzimas o la batería de enzimas se expresan exclusivamente en el testículo, ¿cierto? Bueno, tenemos también la biosíntesis de esteroides en el ovario y básicamente ya aquí no se van a convertir hacia la producción, es decir, ese paso que habíamos visto de pregnenolona a progesterona, ¿cierto? Y posteriormente a testosterona, sino que ya nos vamos a ir hacia la producción de estrona o de estradiol. Entonces, en el caso de los estrógenos, el ovario no va a ser el único que va a producir testosterona, estrógenos, y básicamente esto va a estar modulado es por la fase folicular, la ovulación, ¿cierto? Donde en la fase folicular el principal esteroide que vamos a tener es el 17 beta estradiol, ¿cierto? Y a partir de eso, en las células de la teca o de la granulosa, van a rodear el ovocito y van a formar el folículo. Esa síntesis entonces de la granulosa, que van a ser estimuladas por la hormona luteinizante y que va a ser inducido por la expresión, o va a ser modulados igualmente por la expresión de P450 y de AMP cíclico. Bueno,
Bueno, entonces como verán y ya como para cerrar esta temática, vemos entonces que a partir del colesterol vamos a poder tener muchos compuestos que van a estar desde esos ácidos biliares, las hormonas, no, pues no alcanzamos a ver la vitamina D, pero aquí quiero resaltar cómo a partir de estos isoprenos, ¿cierto? Vamos a poder tener un equilibrio de todos estos lípidos que son tan importantes como precursores de muchos de los compuestos eh, eh, que necesitamos en el organismo. Es decir, hay que tener en cuenta las funciones del colesterol, no satanizarlo, entender que tenemos una síntesis, una biosíntesis, una síntesis endógena, mantener la homeostasis de esa síntesis, incluso pues no tenemos tiempo para hablar aquí, pero incluso va a ser modulado, por ejemplo, por la actividad enzimática, no olvidar los destinos del colesterol, mirar las implicaciones que tiene, por ejemplo, proveerle a nuestros pacientes estas estatinas, ya que las estatinas, como vimos, modulan directamente la enzima que está implicada en el control endógeno de la síntesis del grupo E del colesterol. Bueno, aquí les dejo algunas cositas sobre lo de las vitaminas, pero es simplemente pues para que lo vean. Y también el colesterol está implicado con el transporte de algunos fosfolípidos que son tan importantes para la formación de membranas. Bueno, profe, listo. Natalia, yo le voy a aprovechar para hacerle una pregunta. Usted que ha hecho cursos y diplomados de nutrición, Sí. una pregunta que le hacen a uno cada rato los estudiantes. La influencia de la ingesta de huevo en el colesterol. Uy, profe, eso sí ya está, pero muy, muy bien descrito. Mire, usted se puede comer todos los huevos que quiera en el día, porque realmente lo que no es bueno es, por ejemplo, lo que se incluye en muchas de las recetas donde se separa la yema de la clara. Eso sí no es bueno. Porque cuando usted come solo la yema, se está comiendo ahí sí solamente el colesterol, porque la misma clara eh, hace como una homeostasis para que usted no pueda endositar, por decirlo así, pero eso se lo estoy diciendo yo en mis palabras, como entrar todo ese colesterol que tiene el huevo. Es decir, el huevo como tal, como unidad completa, usted se la puede comer en la cantidad que quiere y no es problemático. Ah, muy bien. El colesterol más problemático es, por ejemplo, el que nos comemos en el chicharrón o en la carne, que es Sí. pues que es muy grasoso. Ajá. Ah, bueno, porque es que la pregunta la hacen a uno cada rato los estudiantes. Pero en nuestra facultad todavía hay muchos docentes que dicen que no se puede comer sino 3 huevos a la semana. No, eso ya está mandado a recoger. Al Ah, bueno, muy bien. contrario, en el huevo uno no solamente está comiendo lípidos, sino que hay una cantidad de vitaminas, sobre todo vitaminas eh, liposolubles que podemos obtener a través del huevo. Perfecto, muchas gracias. Voy a parar la grabación, profe. Bueno. Listo.